que vemos en el folio 37. Aunado a lo anterior, la Secretaría de Educación Departamental del Huila, en la resolución 5888 de 2018, reconoció el parágrafo 1 que el salario a devengar por parte de Yuli Jimena Meneses Alba sería el del grado 2A, que corresponde al título que acreditó, es decir, por ser licenciada en lengua castellana. En este caso particular, tampoco es de recibo el argumento esgrimido por la representante de la demandada al indicar que como solo a través de esa resolución la Secretaría de Educación Departamental le reconoció ese grado de escalafón, ella no era conocedora de esa condición, a sabiendas que se contradice cuando indicó que presumía que todos los docentes de la Cooperativa de Educación Campestre de Neiva debían ser licenciados porque así lo exigía el Consejo de Administración y los padres de familia, pero que no le constaba. Reitera el juzgado que la ignorancia de la ley no es excusa, y menos cuando existe como representante de una entidad una persona que tiene las condiciones y los conocimientos en materia legal, máxime cuando se trata de una profesional del derecho con especialización, como así lo indicó en el interrogatorio de parte. Ahora bien, es claro para el caso del análisis de esa prueba que la resolución 5.888 emitida por la Secretaría de Educación del Departamento del Huila, lo que permite es legalizar su situación ante alguna entidad, ante alguna institución educativa del sector público, pero el solo hecho de tener la condición de profesional, el título de licenciada, le hace a la actora acreedora del grado que alega debió tenerse en cuenta para su contratación y por ende su remuneración. De la misma manera, el señor Cristian Elías Ramírez Rodríguez acreditó, como ya se indicó antes, con el diploma y el acta de grado 11297 expedidos por la Universidad de la Amazonía, que es licenciado en Ciencias Sociales, lo que lo ubica también en el escalafón grado 2A, ya mencionado, documentos que vemos en los folios 51 y 52. Por esa razón es claro que la Cooperativa de Educación Campestre de Neiva no podía, en su condición de empleadora del sector educativo privado, contratar los servicios de un profesional en el área de la educación, ofreciendo como retribución al servicio prestado el equivalente al salario mínimo legal mensual vigente, porque no es esa la regulación que el legislador emitió de manera general y abstracta para todos los profesionales de esa área, sin distinción alguna, por ser del sector público o privado, por tratarse, como lo dijo la Corte Constitucional, de la educación un servicio público. Así lo presten los privados. De tal manera que no es un argumento válido y razonable que no conocía de tales calidades profesionales acreditadas por una institución educativa que así los graduó, máxime cuando tal desconocimiento no solo iría en detrimento de las partes contractuales en particular, es decir, el trabajador docente y el colegio, sino también iría en detrimento de la calidad de la formación y las normas que exigen en tal sentido el importante sector de la educación. Menos aún puede alegar autonomía de la voluntad cuando ésta resulta contra ley y desconoce principios fundamentales de los trabajadores, como ya se han dejado expuestos de manera suficiente. El hecho de que el trabajador pacte cualquier cláusula que resulte contraria a los mínimos que por ley se le tienen establecidos, y es la ley la que estableció un salario mínimo para los docentes licenciados, ubicarlos en un grado 2 con una escala salarial A, en este caso por no acreditarse otras
formación y otros requisitos para poder ascender en esa escala. Es por esa razón que no se requiere de mayor análisis para determinar que los señores Cristian Elías Ramírez Rodríguez y Yuli Jimena Meneses Alba debieron percibir como salario y retribución por el servicio prestado en su calidad de docentes licenciados en las áreas de Ciencias Sociales y Lenguas Modernas, escalafonados en el grado 2A, conforme al decreto 316 de 2018 y en concordancia con el 1278 de 2002, la suma de 1.896.063 pesos y no el salario mínimo legal mensual vigente establecido por el Gobierno Nacional para los trabajadores privados. De ahí que deberá ordenarse el pago de esas diferencias salariales respectivas, es decir, la obtenida entre el referido monto y el salario mínimo legal de la época, de tal suerte que se obtiene una diferencia en favor de cada uno de los demandantes respecto de su salario mensual de 1.114.821 pesos. Como la ejecución de los contratos de trabajo genera el pago de unas prestaciones sociales en su favor y la compensación de vacaciones, se tiene que, al no demostrarse prueba alguna por parte de la Cooperativa de Educación Campestre de Neiva, el pago de las mismas a los demandantes, y si bien se afirmó que a algunos se le había pagado una prima, y así lo dijo la testigo Olga Lucía Gaspar, no existe un documento que así permita establecer la confesión de los demandantes, lo es en tanto se pagaba y recibieron el salario mínimo legal mensual vigente de manera oportuna, mas no, estos afirmaron no haber recibido el pago de las prestaciones sociales y por tratarse de una negación indefinida le correspondía a la contraparte, es decir, a la empleadora demandada, demostrar los pagos. Al no hacerlos, deberá calcularse sobre el salario que debieron percibir conforme al grado de escalafón 2A, es decir, 1.896.063 pesos. Es por eso que, haciendo los respectivos cálculos, deberá la demandada pagar a la señora Yuli Jimena Meneses Alba, que elaboró desde el 5 de febrero de 2018 al 19 de julio de 2018, 164 días, la diferencia de salarios que corresponde a 6.094.354 pesos, por cesantía 863.762 pesos, intereses a la cesantía 103.651 pesos, prima de servicios 863.762 pesos y la compensación de las vacaciones por 431.881 pesos, sumas que deberán pagar debidamente indexadas desde el 20 de julio de 2018 y hasta cuando se haga efectivo el respectivo pago. Frente al señor Cristian Elías Ramírez Rodríguez, que elaboró desde el 5 de febrero de 2018 al 30 de noviembre de 2018, 295 días, deberá pagársele esas diferencias salariales durante todo el tiempo laborado por 10.684.414 pesos. Como lo confesó la representante de la Cooperativa de Educación Campestre de Neiva Limitada, se le adeuda la última quincena de noviembre por 948.031 pesos, por auxilio de cesantías 1.553.718 pesos, por intereses a las cesantías 186.446 pesos, por prima de servicios 1.553.718 pesos y la compensación de vacaciones 776.859 pesos, valores que deberán indexarse desde el 1 de diciembre de 2018 hasta cuando se haga efectivo el pago. Los demandantes piden que se imponga de manera principal la sanción moratoria prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, indemnización que se constituye en una sanción para el empleador que no paga a su trabajador a la terminación del contrato de trabajo el valor de los salarios y prestaciones sociales debidos, excepto la retención de pagos autorizados por la ley o convenidos por las partes. La misma normativa modificada por el artículo 29 de la ley 789 de 2002 indica que es la aplicable a los demandantes
indica que esa sanción corresponde a un día de salario por cada día de retardo hasta el mes 24, y a partir del mes 25 correrán intereses moratorios a la tasa máxima de crédito de libre asignación certificada por la Superintendencia Bancaria, de tal suerte que se establece, sí, que en caso de tratarse del salario mínimo legal, pues esa sanción corre un día de salario por cada día de retardo de manera indefinida, y también en su parágrafo se establece una sanción en caso de no entregarse el paz y salvo de los aportes al sistema de seguridad social, que en este caso se está solicitando de manera subsidiaria. Pero para poder analizar la imposición de esta sanción moratoria, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha indicado que no se puede imponer de manera automática, porque debe atenderse a la buena fe que se presume en todos los actos contractuales. Y por esa razón, se impone por parte de la jurisprudencia que debe valorarse tanto la buena fe en el acto contractual, en la ejecución del contrato, y también en el mismo proceso, la conducta procesal. Es por esa razón que el juzgado advierte que es claro, y así lo confesó la representante de la Cooperativa de Educación Campestre Neiva Limitada, confesó que no se habían efectuado los pagos a los demandantes por concepto de liquidación de sus prestaciones sociales ante la terminación de los contratos de trabajo, cualquiera que haya sido su causal. Lo cierto es que para el caso de la señora Yuri Jimena Meneses Alba lo fue el 19 de julio de 2018. Esta indicó que había sido de mutuo acuerdo. En el interrogatorio de parte dijo la representante que había sido por renuncia, pero con todo debió de efectuar los pagos de su liquidación en esa data. Y para el caso del señor Cristian Elías Ramírez Rodríguez, pues se dio por el cumplimiento del plazo fijo pactado, pero en ninguno de los dos eventos aportó prueba alguna que permitiera acreditar los pagos, y así confesó no haberlos efectuado hasta esta fecha. La señora Alba Lucía Gaspar, que fue la persona convocada, entre otras, por la parte demandada como testigos, también Emanuel Fernando Polanía y Marta Vega Gutiérrez, estos dos últimos testigos desistidos por la parte actora, la señora Alba Lucía Gaspar ratifica ese no pago de los emolumentos prestacionales y la liquidación a la terminación del contrato de trabajo. Y sí ratifica el argumento esgrimido por la Cooperativa de Educación Campestre de Neiva frente a las condiciones económicas que venía afrontando ese ente de economía solidaria, de tal suerte que explicó cómo en su condición de tesorera y por tratarse de las funciones asignadas, debía hacer una proyección, un presupuesto para determinar con cuánto número de estudiantes debía contar la institución para poder solventar los gastos de nómina, tanto de los servidores docentes como del área administrativa, y explicó que para el año 2018, en efecto, se dio cumplimiento al pago oportuno de los salarios adeudados, que en efecto no fue discutido frente al salario mínimo pactado, que ya se analizó de manera suficiente, pero en el caso particular de las prestaciones sociales, explicó que estas se pagaban con las matrículas que se hacían para el año siguiente, y de esta manera cubrir las obligaciones laborales de todos sus servidores, pero que para ese año en particular no se dio la suficiente número de matrículas y no permitió que pudiera pagársele a todos los servidores, tanto docentes como administrativos, de tal suerte que a la fecha aún se le adeuda, incluso a la misma testigo, como indica, que aceptó suscribir un contrato de transacción junto con otro grupo de servidores para esperar a que se tenga liquidez y puedan pagarse los emolumentos junto con una bonificación. En esto coincide con la representante de la demandada
así como lo confesó en el interrogatorio de parte. Es por esa razón que el juzgado advierte que, contrario a lo alegado de conclusión por la apoderada judicial de la parte demandada, en este caso particular no se cumplen los presupuestos para ratificar esa buena fe. Por el contrario, lograron los demandados demostrar la mala fe de la Cooperativa de Educación Campestre de Neiva Limitada al haberlos contratado con un salario inferior a aquel mínimo que el legislador previó para el caso particular de esta profesión docente y en cumplimiento a la actividad que es pública del servicio público de educación, que no impone ni permite de manera razonable el pago de un salario diferenciado entre aquellos que cumplen esa actividad pública en el sector público, valga la redundancia, y ese servicio público de educación en el sector privado, así lo esté prestando un ente de economía solidaria como la demandada. Y no se trata de un argumento válido, ni se aportó alguno que así lo permitiera, que ratificara que esa crisis económica pueda siquiera trasladarse de manera temporal a sus servidores y en particular a los aquí demandantes. En la remota idea de que la representante de la demandada desconociera la ley, no puede aceptarse que un empleador de este sector y que debe rendir informes a los órganos de control respectivos, a la misma Secretaría de Educación departamental, que desconociendo la ley se excuse en esto para no cumplirla. Todo esto aunado a la conducta procesal asumida a lo largo de esta acción, en la que ratifica su actuación e indica que por el contrario se mantuvo ajena a el pago de los emolumentos laborales y de la liquidación desde los salarios mismos en favor de sus trabajadores docentes, desconociendo que la misma ley así imponía un salario igual a aquellos servidores del sector público. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha indicado que en diferentes providencias acogidas por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, que no es posible alegar la crisis económica del empleador para determinar que o justificar el incumplimiento en el pago de las prestaciones sociales y demás salarios e indemnizaciones al momento de terminar el vínculo contractual laboral. En ningún caso, por dificultad económica del empleador, puede tolerarse el pago tardío o la ausencia total de pago de los emolumentos en tratándose de prestaciones sociales o de salarios del ex trabajador, pues sería tanto como someterlo a los riesgos propios de la actividad empresarial o comercial, situación que al tenor del artículo 28 del Código Sustantivo Laboral está prohibida, teniendo ello como potísima razón que el único cometido del empleado ha sido poner al servicio de su empleador su fuerza laboral, sus conocimientos, en este caso como licenciados docentes, y acatando las órdenes dadas por este en cuanto a su ejecución. Respecto a las dificultades económicas del empleador frente al pago de salarios, prestaciones sociales y en torno a la indemnización moratoria, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia enseñó, comillas, conforme lo ha explicado en sentir de la Sala, la iliquidez o la crisis económica de la empresa
no excluye en principio la indemnización moratoria. En efecto, no encuadra dentro del concepto esbozado de la buena fe, porque no se trata de que el empleador estime que no debe los derechos que le son reclamados, sino que alega no poder pagarlos por razones económicas. Y es que, por supuesto, la quiebra del empresario en modo alguno afecta la existencia de los derechos de los trabajadores, pues estos no asumen los riesgos o pérdidas del patrono conforme lo declara el artículo 28 del Código Sustantivo del Trabajo. Fuera de que, como lo señala el artículo 157 y Biden, subrogado por el 36 de la Ley 50 del 90, los créditos causados y exigibles de los operarios por concepto de salarios, prestaciones e indemnizaciones son de primera clase y tienen privilegio excluyente sobre todos los demás. De otra parte, si bien no se descarta que la insolvencia en un momento dado pueda obedecer a caso fortuito o fuerza mayor, circunstancias que deberán demostrarse considerando las exigencias propias de la prueba de una situación excepcional, ella por sí misma debe descartarse como motivo eximente por fuerza mayor o caso fortuito, pues el fracaso es un riesgo propio y por ende previsible de la actividad productiva, máxime si se considera que frecuentemente acontece por comportamientos inadecuados, imprudentes, negligentes e incluso dolosos de los propietarios de las unidades de explotación respecto de quienes, en todo caso, debe presumirse que cuentan con los medios de prevención o de remedio de la crisis. Y no debe olvidarse que la empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones, entre las cuales ocupa lugar primordial las relativas al reconocimiento de los derechos mínimos de los empleados subordinados que lo proporciona la fuerza laboral. Constitución Política, artículo 333. Es por esa razón que el juzgado advierte que tal como lo ha reseñado y se aplica de manera particular a este caso, la jurisprudencia que se acaba de tomar, tal como lo advirtió la representante de la cooperativa de educación demandada, tenía la experiencia, al menos esta, como gerente desde 2013, de la forma y riesgos que podría tener la planeación que venían adelantando. Y por esa razón, esta condición dada en el 2018 no puede tenerse ni como un caso fortuito ni como una fuerza mayor, y así se tuviera, conforme lo enseña esta jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ese riesgo no puede trasladarse. Los riesgos económicos son propios, no se pueden trasladar a un tercero y menos a los trabajadores. Con base en esos argumentos, el juzgado advierte que logró desvirtuarse esa buena fe y que logran cumplirse los presupuestos jurisprudenciales para imponerse la sanción moratoria a la Cooperativa de Educación Campestre de Neiva en favor de los demandados. Como lo ha indicado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 5 de septiembre de 2018, con ponencia de la magistrada Clara Cecilia Dueñas Quevedo, la sanción viene tarifada en la ley y corresponde a un día de salario por cada día de retardo hasta los primeros 24 meses y de esa manera se establece que en el caso de los demandantes, como presentaron su demanda luego de antes de cumplirse 2 años de la terminación de sus respectivos contratos, corren 24, por los primeros 24 meses un día de salario por cada día de retardo, y a partir del mes 25 corren intereses moratorios a la tasa más alta certificada por la Superintendencia Financiera. En ese orden de ideas, se condenará a la Cooperativa de Educación Campestre de Neiva a pagarle a la señora Yuli Jimena Meneses Alba
por este concepto la suma de 26.041 pesos diarios a partir del 20 de julio de 2018 y hasta el 19 de julio de 2020, es decir, 18.749.520 pesos, y a partir de agosto de 2020, intereses moratorios sobre el valor de los emolumentos adeudados a la tasa más alta certificada por la Superintendencia Financiera sobre esos salarios y prestaciones sociales que se reconocerán en esta sentencia. De igual manera, se condenará a la cooperativa de educación demandada a pagarle al señor Cristian Elías Ramírez Rodríguez por este concepto de sanción moratoria 26.041 pesos diarios desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 30 de noviembre de 2020, es decir, 18.749.520 pesos, y a partir de diciembre de 2020, intereses moratorios a la tasa más alta certificada por la Superintendencia Financiera hasta cuando se demuestre que se le pagaron en su integridad los salarios y prestaciones sociales aquí reconocidos. Ahora bien, frente a los aportes al sistema de seguridad social, por corresponder al deber que tiene el empleador de pagarle a sus trabajadores, no solamente hacer la afiliación, sino pagar de manera oportuna los aportes al sistema de seguridad social en cada uno de los subsistemas, es claro que la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha enseñado que en el caso del sistema de seguridad social en salud y de riesgos laborales, los servicios que reciben los usuarios del sistema son aquellos en que se retribuyen esos aportes que se hacen al sistema de seguridad social, pero no sucede lo mismo con el sistema general de pensiones. Conforme al artículo 4 de la Ley 797 de 2003, durante la vigencia de la relación laboral, es una obligación que tiene el empleador de efectuar los aportes al sistema de seguridad social, y en caso de que no lo realice, pues deberá efectuarlos durante todo el tiempo en que permanezca vigente el contrato de trabajo, con las respectivas sanciones a que hubiere lugar. En este caso se encuentra demostrado, tanto con la prueba documental como con la confesión dada por la representante de la Cooperativa de Educación Campestre de Neiva, y así lo ratificó la testigo Olga Lucía Gaspar, que los aportes al sistema de seguridad social de los demandantes se efectuaron mes a mes durante todo el tiempo en que rigió cada uno de los contratos de los demandantes, pero el ingreso base de cotización se hizo sobre el salario mínimo legal mensual vigente. Es aquí en donde el juzgado advierte que se evidenció, y así se confesó, un caso típico de elusión en el pago de los aportes al sistema de seguridad social. Es decir, se hicieron los aportes con un valor inferior al que realmente debía devengar cada uno de los trabajadores demandantes, y por esa razón se afecta a futuro la prestación, en este caso pensional, que están efectuando los demandantes para su futuro. Por esa razón, conforme a lo antes señalado, deberá ordenarse a la Cooperativa de Educación Campestre de Neiva Limitada que efectúe el pago del respectivo cálculo actuarial que realicen las administradoras de fondos de pensiones, a las cuales se encuentran afiliados Yuli Jimena Meneses Alba y Cristian Elías Ramírez Rodríguez, atendiendo a los extremos temporales de cada una. Para la primera, desde el 5 de febrero de 2018 al 19 de julio de 2018, con el cálculo de un ingreso base de cotización de 1.114.821 pesos, que es la diferencia entre el salario que debían recibir y aquel que recibieron en la ejecución del contrato. Y para el caso del señor Cristian Elías Ramírez Rodríguez, por el periodo comprendido entre el 5 de febrero de 2018 al 30 de noviembre de 2018, sobre ese mismo ingreso base de cotización de 1.114.821 pesos, que compensa la respectiva elusión a que se ha hecho alusión
a lo largo de esta explicación. El juzgado no atiende al parágrafo 1 del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo porque se solicitó de manera subsidiaria en caso de no accederse a las pretensiones principales. Como se ha accedido a las pretensiones principales, pues el juzgado no hace el análisis de la misma. Con los argumentos expuestos deberán declararse no probadas las excepciones propuestas por la demandada denominadas buena fe del empleador, cobro de lo no debido e improcedencia de la sanción moratoria buena fe del empleado. Asimismo, dadas las resultas del proceso, deberá imponerse la respectiva condena en costas a favor de los demandantes y a cargo de la demandada se estiman como agencias en derecho para la señora Yuli Jimena Meneses Alba la suma de 5.375.000 pesos y para el señor Cristian Elías Ramírez Rodríguez la suma de 7.400.000 pesos. Sin argumento adicional alguno y de acuerdo con lo expuesto, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Neiva, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declárase que entre la señora Yuli Jimena Meneses Alba como trabajadora y la Cooperativa de Educación Campestre de Neiva Limitada como empleadora, se verificó un contrato de trabajo a término fijo que se ejecutó entre el 5 de febrero de 2018 y el 19 de julio de 2018. Segundo, declárase que entre el señor Cristian Elías Ramírez Rodríguez como trabajador y la Cooperativa de Educación Campestre de Neiva Limitada como empleadora, se verificó un contrato de trabajo a término fijo que se ejecutó entre el 5 de febrero de 2018 y el 30 de noviembre de 2018, fecha en que terminó por vencimiento del plazo fijo pactado. Tercero, declárase que la señora Yuli Jimena Meneses Alba y el señor Cristian Elías Ramírez Rodríguez, en su condición de docentes del sector privado y licenciados en lengua castellana y ciencias sociales respectivamente, están catalogados en el escalafón docente grado 2A en los términos del decreto 1278 de 2002 y el decreto 316 de 2018, por lo que su salario mensual debió ser de 1.896.063 pesos y no el salario mínimo legal que regía para 2018 de 781.242 pesos. Cuarto, en consecuencia, condénase a la Cooperativa de Educación Campestre de Neiva Limitada a pagarle a los demandantes las sumas por los siguientes conceptos que se relacionan a continuación. Para Yuli Jimena Meneses Alba, las diferencias salariales por 6.094.354 pesos. Por intereses a las cesantías, por auxilio de cesantía, 863.762 pesos. Intereses a las cesantías, 103.651 pesos. Prima de servicios, 863.762 pesos. Compensación de vacaciones, 431.881 pesos. Por sanción moratoria por no pago oportuno de salarios y prestaciones sociales, 18.749.520 pesos, y a partir del 20 de julio de 2018, intereses moratorios a la tasa más alta certificada por la Superintendencia Financiera respecto de los emolumentos salariales y prestacionales aquí reconocidos y hasta cuando se haga efectivo el pago de los mismos. Para el señor Cristian Elías Ramírez Rodríguez, la diferencia de los salarios por 10.684.414 pesos. Salario correspondiente a la última quincena de noviembre de 2018, 948.031 pesos. Auxilio de cesantía, 1.553.718 pesos. Intereses a las cesantías, 186.446 pesos. Por prima de servicios, 1.553.718 pesos. Compensación de vacaciones, 776.859 pesos.
por sanción moratoria por no pago oportuno de salarios y prestaciones sociales, 18.749.520 pesos, hasta el 30 de noviembre de 2020, y a partir del 1 de diciembre de 2020 correrán intereses moratorios a la tasa más alta certificada por la Superintendencia Financiera respecto de los emolumentos salariales y prestacionales aquí reconocidos, y hasta cuando se haga efectivo el pago de los mismos. Quinto, condénase a la Cooperativa de Educación Campestre de Neiva Limitada al pago del cálculo actuarial que efectúe la administradora de fondos de pensiones a la cual se encuentren afiliados los señores Yuli Jimena Meneses Alba y Cristian Elías Ramírez Rodríguez, teniendo como ingreso base de cotización la suma de 1.114.821 pesos, y del periodo comprendido entre el 5 de febrero de 2018 hasta el 19 de julio de 2018 para la primera, y del 5 de febrero de 2018 hasta el 30 de noviembre de 2018 para el segundo. Sexto, decláranse no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada denominadas buena fe del empleador, cobro de lo no debido e improcedencia de la sanción moratoria, buena fe del empleador. Séptimo, condenas en costas a la Cooperativa de Educación Campestre de Neiva y en favor de los demandantes, estimando como agencias en derecho en favor de Yuri Jimena Meneses Alba la suma de 5.375.000 pesos, y en favor del señor Cristian Elías Ramírez Rodríguez la suma de 7.400.000 pesos, como se indicó en la parte motiva infine. De esta decisión se notifica a las partes en estrados. Tiene la palabra la apoderada judicial de la parte. El primero vamos a escuchar al doctor Realpe, doctora Paula, y ya la escuchamos a usted. En nombre de la parte actora, doctor Gabriel Orlando Señora Realpe. juez, gracias. Solicito respetuosamente, haciendo uso del artículo 285 del Código General del Proceso, un aspecto sobre aclaración de la sentencia bajo las siguientes consideraciones, ¿sí? En la parte emotiva de la sentencia y en la parte resolutiva, yo observo que se ha declarado que el salario que deben a mis representados es el ordenado por el decreto del escalafón docente. Observé de igual forma que se reliquidaron las prestaciones sociales del Código Sustantivo del Trabajo con base a este salario declarado. Observé que se hicieron la reliquidación de los aportes a la Seguridad Social, pero no me quedó claro si la indemnización del artículo 65 se está realizando tomando como base de liquidación de salario mínimo legal mensual vigente o el salario declarado en la sentencia que usted acaba de proferir. En esos términos, señora juez, solicito la aclaración. Bueno, perfecto. He escuchado la intervención del apoderado judicial de la parte demandante. Es evidente que ha solicitado la aclaración de la sentencia, en tanto acudiendo a los alcances del artículo 285 del 285 del Código General del Proceso, que se aplica por autorización del 145 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, y teniendo en cuenta que existe duda respecto de la sanción moratoria, el cálculo de la sanción moratoria en favor de los demandantes conforme al artículo 65 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, el juzgado advierte que, en efecto, al establecerse el mismo, el juzgado atendió a el valor del salario que percibieron los demandantes en la ejecución del contrato de trabajo para efectos de imponer la respectiva sanción moratoria a cargo de la Cooperativa de Educación Campestre, y de esa manera se impuso la respectiva condena en la parte emotiva y en la parte resolutiva. De esta manera queda aclarada el respectivo cálculo de sanción. Notificación en estrado. Doctor Realpe. Gracias, señora juez. Atendiendo a la aclaración de la sentencia, respetuosamente me permito presentar recurso de apelación parcial, ¿sí? Solamente sobre el salario base de liquidación de la indemnización del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, sobre el cual, al determinar que en posición del suscrito,
Pues si efectivamente nosotros leemos la naturaleza del artículo 65, indica que tal y como usted bien lo determinó, pues no existe paz y salvo por concepto de salarios y prestaciones sociales en relación a que no se les pagó en debida forma los salarios establecidos en el escalafón salarial, pero esta misma norma me indica pues que efectivamente la indemnización debe liquidarse con el último salario devengado por los trabajadores. Si en este caso concreto, tal y como usted bien lo sustentó y definió en el fallo de instancia, pues que el salario devengado por mis representados era el de 2A dentro del escalafón docente del año 2018, según los decretos ya mencionados, pues la indemnización del artículo 65 debe liquidarse de igual forma tomando como base este salario y no el salario mínimo legal mensual vigente que ellos devengaron en ejecución del contrato de trabajo. En ese sentido, señora juez, me ratifican que solamente se presenta apelación parcial, solamente en la relación a que para el suscrito existe controversia frente al salario que se está utilizando como base para liquidar la indemnización del 65, que en el concepto del suscrito debe ser el que fue declarado en la sentencia que en este momento nos están o se acabó de dictar. Gracias, señora juez. Para los mismos fines ha solicitado la palabra la apoderada judicial de la parte demandada. Vamos a escuchar a la doctora Paula Serrano. Doctora. Muchísimas gracias, señora juez. Con el mayor respeto, después de haber atendido a el fallo dictado en esta instancia por su señoría, en representación del Colegio Campestre me permito interponer recurso en el recurso de apelación, frente a la sentencia dictada, en el sentido específicamente sobre la sanción moratoria, la imposición de la sanción moratoria al colegio, ya que como su merced lo indicó también en la parte emotiva de la sentencia, para evaluar el tema y la actitud o el comportamiento del empleador con base en el artículo 65, se evalúan los actos desplegados por este. Para hacer si eso no son constitutivos de buena fe, tanto como los actos contractuales, la ejecución y ya como tal la conducta procesal dentro del proceso, valga la redundancia. Me permito hacer las aclaraciones pertinentes teniendo como base el precedente de la Corte Suprema de Justicia de Sala Casación Laboral que motivé en el momento de hacer mis alegatos, en el sentido de que si bien hay una indicación normativa y también jurisprudencial frente a que no puede hacerse una absolución de una sanción moratoria frente a un tema o una excusa de un déficit económico. Sí considero que, como su merced lo indicó, los actos contractuales, la ejecución y la conducta profesional debe evaluarse de una forma más de acuerdo al tipo de comercio o al tipo de negocio que elaboraba en este caso el colegio, donde viene, no es algo ajeno, viene de unas crisis económicas anteriores y de que se estaba tratando de realizar algún tipo de actividades en pro de obtener una ejecución continua del colegio y no hacer un cierre total. Por eso se hicieron los avances con relación a la planeación y al presupuesto. Se planteó una idea de negocio, se planteó una idea de obtener los recursos y asimismo se inició el plan. Este plan no lo hizo solo la gerente, lo hizo el tesorería y también el consejo, que avaló esa actuación que en su momento se consideró que era la adecuada para poder tener otro año educativo en el cual se pudiese dar como tal educación y se pudiese generar empleo. El acto contractual, como su merced ya lo indicó, estuvo precedido por un tema de cuál sería la modalidad de remuneración de los profesores, frente al cual la verdad no nos vamos a pronunciar, pero sí sobre la ejecución y la conducta que tuvo el colegio cuando ya se realizó la labor. La ejecución del contrato de los profesores durante el año fue de acuerdo a lo pactado, tal y como cual se pactó en los contratos, asimismo se ejecutó. Existían los recursos o se contaba con la opción de obtener los recursos para poder cancelar esos valores y durante todo el año se generó una expectativa de que se pudiese continuar con el colegio aún sabiendo cuáles eran las condiciones en las que estaba el colegio.
En ningún momento se ocultó, en ningún momento se les dijo que el próximo año sí se iban a hacer una contratación, sino que se dio y se dijo que durante ese año se garantizaba los valores de los salarios, la prima y las liquidaciones atendiendo al tema de las matrículas. En ningún momento se les dijo o se les comunicó algo diferente a lo anterior. No hubo una mala fe en decir que sí habían los dineros o que existía la liquidez para pagar el próximo año cuando estábamos todavía a la deriva de lo que iba a suceder. Y la conducta como tal de la demandada durante el proceso siempre de entrada fue decir que efectivamente los dineros estaban debiendo, que hubo una diligencia, pero que económicamente no daba para poder cancelar los dineros. Y como lo sugerí o lo indiqué en los alegatos, frente a esta condena no hay el dinero para cancelarlos. En este momento, frente a esa condena, y si se llegase una condena en segunda instancia confirmatoria y se iniciaran los procesos, no hay el dinero para poder cancelar los valores. La verdad, materialmente es imposible conseguir el dinero porque no lo hay. Máxime que ya el colegio no está funcionando porque se tomó la decisión de que no se podía agudizar la situación y contratar un nuevo personal para el año 2019 y continuar con la misma situación y posiblemente estuviésemos hoy con también profesores demandando en el 2019. En ese sentido y en esa línea, interponemos el recurso, señora juez. Se ha escuchado la intervención de los apoderados judiciales de las partes. Es evidente la inconformidad de los dos frente a un aspecto puntual de la sentencia, que es la sanción moratoria impuesta a cargo de la Cooperativa de Educación Campestre de Neiva Limitada y en favor de los demandantes, quienes cuestionan el cálculo de la misma. Por esa razón, interpuesto el recurso en oportunidad por cada uno de los apoderados judiciales, sustentado en este acto de audiencia por cada uno de ellos, no obstante los alcances del decreto 806 del 4 de junio de 2020, de conformidad con el artículo 66 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, resulta procedente la concesión de los recursos de alzada y, en consecuencia, el juzgado resuelve. En el efecto suspensivo y para ante la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, concédanse los recursos de apelación propuestos por los apoderados judiciales de Yuri Jimena Meneses Alba y Cristian Elías Ramírez Rodríguez y de la Cooperativa de Educación Campestre de Neiva Limitada en contra de la sentencia y en aspecto puntual de la condena por sanción moratoria que se profirió al momento de decidir la acción iniciada por los recurrentes y en contra de la Cooperativa de Educación demandada también recurrente. De esta decisión se notifica a las partes en estrados. Se cumplió con el objeto de la audiencia y del trámite en esta instancia. Se termina la diligencia siendo las 12:30 del mediodía. Muchas gracias, doctores. Que tengan buen día. Gracias, doctora. Gracias, parte. Muy amables. Bueno, que estén muy bien. Gracias, mi amor.